la teoría. Entonces, el laboratorio de hoy es de células del tejido conectivo. No sé si vieron que en la plataforma hay un video. Bueno, ese video lo grabé para la sección B, ¿verdad? Pero es parecido a lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces cuando hablamos del tejido conectivo, ustedes ya vieron, ¿verdad? Tejido conectivo. Hablamos que el tejido conectivo iba a tener células, que es el tema del día de hoy. Células. Hablábamos que tenía líquido tisular y la matriz extracelular. Cuando hablamos de la matriz extracelular la semana pasada, hablábamos de las fibras, ¿verdad? Y que las células van a producir esa matriz extracelular, entonces las células producían esas fibras. Hablamos de sustancia fundamental amorfa y hablamos de las macro y micromoléculas, ¿verdad? Y por estas tres cosas, ¿verdad? Las células, las fibras y la sustancia fundamental amorfa, podíamos clasificar los tipos de tejido conectivo, ¿verdad? Vale. Entonces ahora vamos a hablar de células. Cuando hablamos de células del tejido conectivo hay dos grandes grupos. Si la célula va a ser fija o la célula va a ser móvil. Si la célula es fija, va a venir del mesénquima, se origina el tejido mesenquimal. Y si la célula es móvil, va a venir de médula ósea. Bueno, entonces si la célula es fija, viene de un origen mesenquimal, se va a desarrollar, madurar y todas sus funciones y va a morir en el tejido conectivo. Si la célula es móvil, va a venir de médula ósea, va a llegar al tejido conectivo, puede realizar ahí sus funciones y puede salir del tejido conectivo. En cambio, esta siempre va a estar en el tejido conectivo. Entonces, en las fijas tenemos al fibrocito. Cito dijimos que era una célula madura, ¿verdad? Entonces tenemos fibroblasto. Blasto, dijimos que siempre hablábamos de algo inmaduro. Luego vamos a tener miofibroblasto. Va a ser un fibroblasto que tiene mio, es de contracción. Tiene características musculares y del fibroblasto. Número 4 va a ser mioepitelial. Aquí está una glándula, ¿verdad? Y la mioepitelial va a estar aquí para contraer esa glándula. La número 5 va a ser una mesenquimal. ¿En qué corte lo tengo que mostrar? Muy bien, en un embrión mesenquimal. Luego tenemos adipocito o lipocito. Sabemos que es una célula que va a tener un núcleo a la periferia y lo que más va a almacenar es grasa. Tenemos adipocito univacuolar o multivacuolar. Multivacuolar va a ser una célula que va a tener núcleo central y vamos a encontrar gotitas lipídicas en el citoplasma. La siguiente es pericito. Pericito vamos a encontrar un pequeño capilar. Va a tener ese capilar endotelio o epitelio plano simple. Y luego va a tener aquí un pericito que va a ser una célula, pon atención, que si este epitelio se daña, puede volverse epitelio y regenerarlo. Entonces este es un vaso sanguíneo. Luego vamos a tener una célula cebada o histiocito, mastocito. Bueno, la célula cebada, oigan, pongan atención, esta
va a estar en las fijas, pero se origina de las móviles. Entonces viene de médula ósea. Pero todas sus funciones las va a realizar solo en el tejido conectivo. Entonces tenemos que es una célula móvil, pero está entre las fijas porque todas sus funciones las va a realizar en el tejido conectivo. Y 9, una célula reticular. ¿Qué producía la célula reticular? Produce fibras de reticulina. Hablábamos que las fibras de reticulina, o sea, aquí, fibras de reticulina, solo estaban en órganos secundarios, órganos de defensa. Órganos de defensa, no es secundario, lo van a ver en aquí. Se encuentra en reticulina, o célula reticular, solo va a estar en órganos de defensa. Entonces, como órgano de defensa, voy a enseñar una célula reticular. Bueno, entonces estas son las fijas. Ahora vamos con las móviles. Las móviles, entonces hablamos que venían de médula ósea, pero iban a realizar sus funciones en el tejido conectivo y pueden salir o entrar de él. La número 1, vamos a hablar del monocito. Monocito va a ser una célula grande que va a tener un núcleo en forma de riñón y su función es fagocitar. Luego vamos a tener la forma madura del monocito, que es el macrófago, o llamado también ahí sí histiocito. El macrófago va a tener un núcleo grande y el citoplasma casi no se puede diferenciar, también su función es fagocitar. Número 3 va a ser un linfocito. Voy a ver yo el núcleo basófilo bien característico y casi poco o nulo citoplasma. El linfocito se divide en linfocito T y en el linfocito B. En la clase voy a hablar de lo que hace. Número 4, célula plasmática. Bueno, un linfocito, al tener contacto, algunos linfocitos al tener contacto con bacterias, son linfocito B. Al tener contacto con bacterias se transforma en una célula plasmática. La célula plasmática lo que produce son anticuerpos, lo que se buscaba con el COVID. Anticuerpos son inmunoglobulinas. Y ustedes saben ya por bioquímica que estas son proteínas, ¿verdad? Inmunoglobulinas, entonces su función es producir anticuerpos. ¿Verdad? Número 5. Leucocitos. Granulocitos. Los granulocitos son 3, ¿verdad? Vamos a tener neutrófilos. Si ustedes ya los conocen, miro un núcleo mononuclear segmentado y los gránulos y el citoplasma no se tiñen, por eso es neutro. Luego vamos a tener basófilos. Basófilo igual, núcleo segmentado y va a estar lleno de gránulos basófilos y tiene tantos gránulos que el núcleo no se puede diferenciar. Luego tenemos eosinófilos. Otra vez, núcleo segmentado y los gránulos son también de eosinófilos, ¿verdad? Agarran eosinófilos. ¿Cuántos llevamos? 5. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Sí? Leucocitos y granulocitos. Leucocitos incluye estos 3. O sea, cuando hacemos una prueba para ver leucocitos, yo estoy midiendo todos. Si todos están elevados, ¿verdad? Leucocitos son glóbulos blancos
yo me refiero a todos, ¿verdad? En conjunto. Pero se dan cuenta que cuando sacamos una hematología dice monocitos tanto, dice leucocitos agarrando estos tres tanto, ¿verdad? Linfocitos tanto. ¿Pero por qué? Porque cada uno es una línea de defensa diferente, ¿no? Entonces casi siempre lo encontramos cuando hay problemas bacterianos elevados, esto es cuando tenemos problemas alérgicos, y lo encontramos más cuando tenemos problemas parasitarios. Y lo vamos a encontrar cuando ya hay una respuesta inmune, o sea, el paciente ya tiene como 10 días de tener la enfermedad, porque esta es inmunidad específica. Entonces, y la vamos a encontrar cuando ya puedo medir hasta nivel de anticuerpos. El animal, para poder medir esto, quiere decir que tiene como 15 días de la enfermedad. Bueno, recuerdo si nos hace falta otro. Bueno, si me recuerdo. Bueno. Entonces los repetimos, ¿verdad? Tenemos células fijas que toda su función la van a realizar en el tejido conectivo, ¿verdad? Todas sus funciones las van a realizar en tejido conectivo. Pero tenemos móviles que van a venir de médula ósea, ¿verdad? Y luego van a realizar sus funciones ahí y pueden irse y realizar función en otro lado y volver a entrar y salir del tejido conectivo. Sí, creo que olvidé una, pero la verdad no recuerdo cuál. No recuerdo. ¿Qué será hoy que no quiere la computadora? Hoy era para descansar, ¿verdad? Sí. Ay, sí, sí, pero la semana pasada no les hice corto. Que se repita. Es así, que se repita. Hagamos otra vez. No, hombre, si este tema es fácil. La cebada es de médula ósea, ya va a originarse en médula ósea, pero va a realizar sus funciones dentro del tejido conectivo. Siempre va a estar ahí, va a morir ahí en el tejido conectivo. O sea que esa no la podemos medir en sangre, ¿verdad? Porque no se mantiene en sangre.